Dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y déjeme decirle que nadie puede predicar lo que no ha vivido. Algunas veces todo lo que predicamos tiene que haberse vivido, ¿verdad que sí? Yo me dormí como a las 11, como a las 12:15, pero solo dormí 5 minutos, a lo que yo sentí un aceleramiento en mi corazón, una ansiedad, como un demonio que se me subía en la espalda. A los 30 años también viví 2 clases de guerra. Una cuando me enfrenté al espíritu de liberación. Yo me recuerdo que en el 99 fui llevada y yo salía de la primavera a las 10, 11 de la noche, porque eran 2 voces. En la voz de Dios, andate a la primera avenida que te quiero enseñar cómo operan los demonios. Y la voz del diablo, ahí te voy a matar. Entonces habían como 2 fuerzas, ¿verdad? Pero ahí es donde Dios me entrenó a mí en la liberación. Entonces fui llevada por ese viento también de lo mismo, la misma cosa. A él que la mano le tiembla, que tiene miedo, que le da eso. Con la diferencia, ¿verdad?, que yo me refugiaba más en el Señor, que leía la Biblia, ayunaba, y yo aquí quiero que agarre bien, ayunaba, y más buscaba de Dios. Había una pregunta que siempre yo le hacía a Dios: ¿por qué cuando yo no te conocía no me pasaban estas cosas? Entonces, claro, la voz de Dios era porque era necesario que me conocieras a mí, si no, no hubiese vivido eso. Y algo que a mí me llevó a ser fuerte, valiente y a liberar esta guerra es porque antes de ser bautizada en agua, yo fui bautizada con el Espíritu Santo. Y necesitamos ser bautizados. Y quiero hablarle de este viento del espíritu de temor que visita muchas veces a los hijos de Dios, a los hijos de los pastores y a la iglesia completa. Muchas veces nos enfrentamos a la ansiedad, al temor. Necesitamos al Espíritu Santo para liberar batallas. Necesitamos orar más por el bautismo del Espíritu Santo para enfrentar esta guerra. Y mira, a medida el tiempo va pasando, y este año, como nunca el año 2024, nosotros nos vamos a enfrentar a una guerra más fuerte con la identidad para los jóvenes. Usted se fija que antes todo eso de homosexualismo, lesbianismo estaba tapado, y ahora usted mira en todas las redes, las mujeres besándose, los hombres besando. Ahora, el año 2021 todavía nosotros mirábamos que no salía eso a luz, pero este año es como que cada mañana usted se da cuenta de que el hombre pierde la identidad, la mujer pierde la identidad. Entonces nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo para enfrentar los problemas. Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, dice que Jesús fue llamado, oiga bien, fue llamado a servirle a Dios como el Mesías. Pero antes de Jesús comenzar su ministerio, hizo 40 días de ayuno. Y en esos 40 días de ayuno tuvo un enfrentamiento con Satanás y su demonio. Pero ¿sabe qué pasó en esos 40 días de ayuno? Él recibió, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Y por eso dice la palabra: y descendió Jesús lleno del Espíritu Santo a Galilea en poder. Pero antes de llegar a Galilea, esos días antes, en el ayuno, tuvo también miedo. Se enfrentó a la tiniebla, que usted y yo creo que nunca nos vamos a enfrentar a eso, porque él ya se enfrentó, él ya venció. Pero Jesús sí se enfrentó cara a cara con Satanás en ese tiempo de ayuno. Pero él venía lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, fácilmente podemos orar, porque cuando usted no puede orar en lo natural, ora en lenguas. La mayoría de guerras, cuando yo tengo ataques, cuando me siento que estoy bajo un ataque, lo que hago es orar en lenguas, adorar en lenguas, interceder en lenguas, guerrear en lenguas. Entonces nosotros miramos, ¿verdad?, que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pastora, pero si yo no estoy lleno, ¿cómo voy a enfrentar esta batalla? Bueno, por eso le estoy diciendo que pidamos que el Espíritu Santo nos llene, ¿verdad? Y después de este día, después de lo que hablé ayer, va a haber una limpieza en la casa, porque de eso se trata, ¿verdad? De que esta es una guerra. Ya adelantito voy a hablar de los sellos, porque como Juan mira, ya después de que Jesús vence al enemigo en la cruz del Calvario,
que era el tiempo de abrir y romper y destruir los sellos del enemigo. Que los sellos, ¿verdad?, son enviados desde los espíritus del inframundo. El enemigo tiene actas, decretos en contra de nuestra vida y tiene esos sellos. Y vamos a ver algo de los sellos. Así de que uno de los que se enfrentó también a temores fue David. David enfrentó muchos temores. Y Pablo, oiga bien, Pablo, siendo Pablo, entró a estos lugares, ¿verdad?, de miedo. Tuvo miedo muchas veces. Y yo quiero leerles, ¿verdad?, este salmo, Salmo 34. Mire, David, que era el capitán, era un hombre fuerte, el capitán del ejército de Israel, que tenía relación íntima con Dios, pero tenía mucho miedo. Y es que el miedo no solo es este ataque que viene. Ayer hablaba de las cosas que nos suceden a nosotros, pero también el miedo nos roba la conquista. ¿Cuánta gente no invierte porque tiene miedo? Y le tienen el dinero ahí y dice, es que lo voy a echar al banco porque es que tengo miedo de invertir. Gente que tiene miedo a quedarse sola. Gente que tiene miedo incluso a dar un paso de fe para poner a sus hijos a un colegio de repente que ellos nunca estuvieron. Todo es miedo, todo es miedo. Hay gente que tiene miedo a subirse a gradas eléctricas. Hay gente que tiene miedo, oiga bien, subirse a un ascensor. Hay gente que dice, yo nunca voy a viajar porque yo le tengo miedo a los aviones. Hay gente que dice, yo no voy a subir la montaña porque es que a mí me dan miedo la montaña. Hay gente que tiene dones y talentos, digamos, en construir techos, en algo grande, pero se quedó solamente de repente hablaba yo con un hombre muy inteligente y me dijo, yo nunca más me volví a subir un techo y ganaba bien en los proyectos. Desde un día que me caí, me agarró tanto miedo que tengo miedo. Y ese miedo que a mí me da, me estancó tanto que estanqué mi oficio. ¿Cuánta gente tiene un llamado grande pero tiene miedo a predicar, miedo a hablar en público? Entonces el temor es uno de los demonios que el diablo siempre va a enviar, porque este es el espíritu más fuerte que detiene la conquista y la victoria de los hombres y las mujeres de Dios. Esconde el llamado y los dones, los talentos, porque sabe que dice que los dones que nosotros tenemos es don de servicio. Gente que no sirve porque tiene pena, don de misericordia. Todos esos dones están escondidos por temor. Brillante para dar consejo, pero si usted la pone al frente no puede. Y nosotros como padres de familia le ponemos sello a los niños de temor. En algún momento nos vamos a enfrentar a cosas que usted no quiere enfrentarse. ¿Qué dice la palabra de Job? Que lo que Job temía, dice, él tenía miedo que la mujer lo dejara, lo dejó. Él tenía miedo que quedara pobre, quedó en la pobreza al extremo. Él tenía miedo que sus hijos fueran juzgados por Dios y en un día los mataron a toditos. Entonces muchas veces lo que nosotros no queremos enfrentar, más bien Dios nos lleva a enfrentarnos. El temor. Y mire, el temor siempre será uno de los obstáculos que nos impiden el cumplimiento. Miren que uno de los hombres que se enfrentó al temor en el Antiguo Testamento por un sello, un decreto, fue Elías. Elías había cerrado los cielos porque dice que Jezabel, hubiese querido hablar de Jezabel yo, porque las mujeres tienen que soltar a Jezabel aquí. Dice que Jezabel dominaba y controlaba a su marido, esas mujeres que controlan tanto. Pero eso no es lo que voy a hablar. Entonces dice que Dios le dijo a Elías, ve y preséntate acá y dile que yo voy a cerrar los cielos por 3 años. Y claro, cuando el profeta en el Antiguo Testamento hablaba, todos los reinos de la tierra y los reyes tenían miedo porque el profeta establecía, mire, el mando. Porque el profeta en el Antiguo Testamento no había el Espíritu Santo que hablaba, sino que Dios usaba la voz del profeta y el profeta le transmitía el mensaje de Dios al pueblo. Entonces el profeta era honrado. Cuando Elías bajaba del monte Carmelo a la ciudad donde estaba acá,
Entonces dice que él dijo, no va a llover por 3 años. Y dice que entonces Jezabel le dijo, oiga bien lo que Jezabel le dijo: mira, Elías, me quito el nombre y dejo de llamarme Jezabel si mañana a esta hora la cabeza tuya no la tengo aquí puesta en mi mesa. Te voy a matar, Elías. Y Elías, por esa palabra, siendo el hombre de Dios, el hombre que abre los cielos y cierra los cielos por voz de Dios, huye y se esconde en un arroyo. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo Elías ahí? Más de 40 días. Estuvo, mire, pasado muchos días vino palabra de Jehová Elías en el 3er año diciendo, 3 años, imagínense, 3 años con temor. ¿Cuántos años? 3. Oiga bien, el hombre de Dios dice que se encontró en un enebro, busca bien, verdad, que aparte que dice, y deseaba morirse. ¿Qué deseaba? Morirse. El temor te lleva a un deseo de muerte. ¿Sí o no? Sí. Miren, la mayoría de mujeres que pasamos por un tiempo de fracaso, pero mire Elías, cómo Jezabel, esta fuerza demoníaca lo esconde. Y lo esconde, dice que huye al arroyo de Querim. Y oiga bien, ¿quién lo alimentaba? Un cuervo. Y él deseaba morirse, pero llegó el momento, llega el momento que Dios te saque. Aunque usted no quiere, Dios lo va a sacar. Si usted no quiere echar fuera demonios, se va a enfrentar a los demonios y los va a ver revolcarse y los va a tener que echar fuera. A lo que usted no quiere enfrentarse, se va a enfrentar. ¿Por qué, pastora? Porque lo que usted tiene miedo es porque Dios ahí le va a dar autoridad. Donde usted tiene miedo, ahí Dios le va a dar autoridad. Es que miedo porque viera, pastora, estoy yo pasando un proceso financiero, porque Dios te va a enriquecer. Amén. Como dice su pastor, es que yo sé donde yo, ese entrenamiento de los demonios, no le digo que el Señor me llevaba con esas cosas que me daban de ansiedad a caminar por la calle desde la primavera a la primera avenida en la noche cuando no había nadie, antes de que no me mataran. ¿Cuántas veces usted en medio del temor se quiere morir y no quiere nada? Nada quiere usted, quiere quedarse ahí, no quiere ni que se cumpla lo que Dios ha dicho por causa del temor. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mi padre. Oiga bien, ya se había enfrentado a Jezabel, ya había tenido a esa mujer enfrente, porque era una mujer, ni siquiera era un hombre que tenía músculos, que practicaba boxeo, era una simple mujer. Que esta mujer adoraba, porque era sirofenicia, adoraba a Baal, a Astarot y a sus demonios. Entonces la fuerza que había detrás de esta mujer era una fuerza demoníaca. Lo que estaba golpeando a Elías era un espíritu demoníaco. Y él deseaba morirse. Aquí está. La gente que está bajo temor quiere morirse, quiere abandonar todo. Pero no es tiempo de morir. Más bien este es un entrenamiento. Y luego dice el 5: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Porque cuando parece que está solo, no está solo. Entonces él miró y aquí su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. En el 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. O sea, Elías tenía que enfrentar esto. Pero Elías, estando ahí, luego dice en el 8: y se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte. ¿No es la misma historia de Elías la de Jesús? 40 días y 40 noches. 40 días enfrentándose a una tiniebla de temor, día y noche.
40 días Jesús enfrentándose a las tinieblas del enemigo. 40 días también, igual que Elías. Pero Elías tuvo que salir de ahí porque dice que Dios lo sacó, dice, con un viento fuerte. Y tras del viento un terremoto, pero Dios no estaba ni en el viento ni en el terremoto. Por eso habla la palabra ahí en Lucas 4:13. Lucas 4:13, póngame Lucas 4:1. Porque Jesús nos da ejemplo. Este ejemplo ministerial, que la unción la necesitamos para derribar gigantes. Jesús enfrentó estos conflictos y también enfrentó a Satanás en el desierto. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y qué luego dice el 2? Por 40 días, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Elías, 40 días y 40 noches. Y Jesús, 40 días. Elías estaba caminando con un espíritu de temor porque Jezabel dijo: te voy a matar. Y ahora Jesús está frente al enemigo peleando una llave de autoridad para dársela a usted. Por eso soportó 40 días de ayuno en el desierto, porque tenía que vencer al enemigo. Y si él ya lo venció, las cosas que vengan para nosotros también las vamos a vencer. Diga: soy un vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Diga: si Satanás se enfrentó y Jesús lo derrotó, yo ya lo derroté también en el nombre de Jesús. Diga: renuncio a toda clase de temor que quiera atacar mi vida y que ha detenido mi carrera profética y el destino que Dios ha dado en mi vida. Diga: esta noche se va a romper todo sello y todo decreto que el enemigo ha levantado en contra de nuestras vidas. Ahora dice el 13: y cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, le dejó hasta la siguiente oportunidad. En el 4:13 dice que Satanás por 40 días y 40 noches, Elías fueron 40 días y 40 noches pensando de que Jezabel iba a llevar a matarlo. Jesús 40 días y 40 noches con aquel tormento del enemigo, porque Satanás lo que quería era que negociara en el reino. Cuando Jesús fue llevado al desierto y se enfrentó al enemigo, a los 30 años. ¿A cuántos años? Y después de ahí se levantó en el poder de Dios, y esos 3 años y medio sirvió con el poder de Dios. Y después, pasados 40 días, oye esto, 40 días, dice que Elías había dicho que 3 años no había lluvia. ¿Cuándo regresó entonces Elías? Después de los 3 años. Es la misma. Por eso dice que él tenía el Espíritu de Dios. Dice, el Espíritu de Jesús, el poder de Elías. Por eso dice: Pedro, ¿quiénes dicen allá afuera que yo soy? Unos dicen que soy Elías y otros dicen que soy Moisés. Porque las mismas cosas hicieron. 40 días de ahí ayuno hizo Moisés y fue llevado al desierto. 40 días de ayuno hizo Jesús y fue llevado al desierto para pelear con tinieblas, con potestades. Y cuando el diablo hubo acabado todo aconteció, se apartó de él por un tiempo. Levante su mano y diga: todos los días tendré guerra, pero tengo la unción del Espíritu Santo para derrotar al enemigo. Que necesitamos al Espíritu Santo. Y miren lo que acontece después aquí. Miren lo que acontece en el 14. Entonces Jesús regresó. Después de ser tentado, de enfrentarse con el enemigo, regresa. Porque aquí dice que Jesús fue tentado, ¿verdad?, en otra ciudad. Pero ahora dice que regresa a Galilea en Lucas 4:14, lleno del poder del Espíritu. ¿Qué necesitamos? ¿Y dónde tenemos la llenura del Espíritu Santo muchas veces? Cuando tenemos guerra. Mis mayores experiencias hermosas y donde yo aprendí de guerra, a leer la Biblia y la liberación, cuando fui llevado
fui metido en ese tiempo, en esa lucha. Es que nadie puede predicar lo que no ha vivido. Y los grandes hombres de Dios que manifestaron la resurrección y la multiplicación pasaron estos procesos. Y regresó después de esos 40 días de haber estado peleando con el enemigo, con las tinieblas. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y a qué regresó? A dar buenas noticias. Y las noticias corrieron rápidamente por toda la región que él enseñaba. Y con frecuencia venía a las sinagogas y todos lo elogiaban. ¿Qué venía cargando? Dígale a su hermano que está a su lado: te vengo a anunciar que toda guerra te trae bendición. Es que la gente dice: ay, pero ¿por qué la pastora solo vive en guerra? Es que después de una guerra te viene un gran botín, te viene una gran victoria, te vienen estrategias para ayudar al que está caído, para levantar al que esté en el piso y para volvernos nosotros gente humilde. Sí, porque por eso es que la gente juzga en sentido. Dios no nos tiene a nosotros diciendo que somos los más fuertes. Dice que todos seremos tentados, pero junto con la tentación dará la salida. Junto con la tentación. Alguien dice: sí, pero es que de repente, digo, la pastora ha estado así, o los hijos de los pastores. No. El precio de la graduación de un llamado de los hijos de Dios es morder el piso y es sentirse muchas veces que uno no puede, pero ahí es donde te das cuenta que poderoso es Jesús y que en este reino Él siempre dominará y que el enemigo va a tener que soltar a los hijos de llamado, a los que tienen el sello del Espíritu Santo. Amén. ¿Usted se fija cómo lo voy llevando? ¿Tenía miedo Elías? Sí. ¿Tenía miedo Jesús? Sí, fue llevado al desierto. Pero me gusta cómo Él vuelve. Él vuelve para derrotar. En este encuentro frontal que tuvo con el enemigo, venció. Dígale a su hermano: Dios nos manda a vencer conflictos espirituales con Satanás. Dígale: hay una llave. Dígale: hay una llave. El ayuno. Dígale: y hay un anhelo que tenemos que tener: el bautismo del Espíritu Santo. Alguien levanta la mano del Espíritu Santo. Necesito que me visites con tu bautismo. Necesito hablar en lenguas. Necesito urgentemente que me des esa bendición, porque tú eres mi arma de guerra. Si la gente le tiene miedo a hablar en lengua y hablar en lengua, por eso dice que Jesús no pudo pelear esta batalla si el Espíritu de Dios no estaba con él. Y subió Jesús después de los 40 días a pelear con el enemigo empoderado. Pero mire, al final de toda guerra, Dios vence. Jesús venció al final de esa guerra que se enfrentó con el enemigo. Pero fue frontal, fue cara a cara. Así de que usted y yo estamos caminando con un modelo. Él es nuestro modelo. Dígale a su hermano: la victoria es nuestra. Dígale: los procesos de Jesús no son comparables con lo que está viviendo. Él los enfrentó todos. Conflictos. ¿Enfrentaremos conflictos? Sí. Guerra, sí. ¿El enemigo se pondrá frente? Sí. ¿Te querrá matar? Sí. ¿Te querrá avergonzar? Sí. ¿Te querrá dejar solo? Sí. Pero alguien que no te va a dejar solo es el Espíritu Santo. Si Él está contigo, toda la guerra la tienes ganada y toda victoria es tuya. Amén. Jesús fue llevado al desierto solo, se enfrentó con el enemigo solo, porque muchas veces cuando el llamado viene, este proceso es solo, porque ahí te da fuerza, ahí te da autoridad, ahí te da carácter y ahí te dice: realmente esto es lo que entrego para ti. Hoy te has graduado después de que has pasado el proceso. La iglesia ha sido mal enseñada, y gracias a Dios, porque antes de este aniversario estamos siendo enseñados.
Y piensa usted que usted está viviendo, no sé en qué mundo usted vive, pero yo lo único que sé es que todos los días tengo que tener un martillo en el espiritual, una espada en el espiritual, y que las guerras son continuas. Y Dios no puede hacer nada por un pueblo o por alguien si alguien no le ayuda. Y ya voy a hablar de esto. Después de que hable de esto de Jesús, de este principado del temor. Así de que si deseamos ver el poder de Dios, necesitamos al Espíritu Santo. Y saber también que nosotros tenemos el ministerio de la liberación. ¿De la qué? Fíjese que la palabra habla de los dardos que Satanás siempre lanzó a la iglesia. Y los lanzó, ¿sabe cuándo? Los lanzó, oiga bien, los lanzó en el Antiguo Testamento queriendo atemorizar al pueblo. En aquellos días, en el Antiguo Testamento, eran guerras vocales, guerra de palabras. ¿Cómo era la guerra? De palabras. De palabras. ¿Quién atemorizó a Elías? Jezabel. Era una mujer con un espíritu de control, de manipulación, que con solo que hablara atemorizaba al hombre. Ajá, pero entonces Elías, el profeta Elías, está siendo llevado por el espíritu de temor. Usted sabe cuántos hombres en la casa, cuántos matrimonios no reciben la provisión que Dios tiene para ellos, y que el cielo está cerrado porque Jezabel lo controla y lo tiene atemorizado. Y entonces, mire, constantemente usted va a vivir en un espíritu de pobreza, porque no hay cosa más horrible que la mujer mande al hombre. Que 3 años no hubo lluvia. Oiga bien, los animales no comían por culpa de Jezabel. Es que los cielos se cierran cuando la mujer domina al hombre y el hombre vive en temor. Entonces esta mujer tenía lleno de temor a Elías, lo controlaba, lo dominaba, lo manipulaba. Y el temor hizo que Dios se enojara y diga: bueno, para que miren las mujeres que no tienen que dominar, no voy a mandar ni lluvia ni comida. Porque hay mujeres hermosas como Esther, que dice que hubo un edicto en los días de Esther, que iban a matar a todos los judíos, y mandaron, oiga bien, un decreto escrito y sellado. Y hoy estaba leyendo yo y dice que el decreto fue escrito, oiga bien, un mes de abril, y planificaron matar a los judíos el próximo año, un mes de marzo. Pero Esther se levantó para romper el decreto y destruir eso que estaba levantado en contra del pueblo de Israel, y le obedeció a Mardoqueo. Entonces nosotros aquí miramos 2 tipos de mujeres: la que atemoriza al hombre y la que dice: bueno, yo voy a ir allá, oren por mí. Qué mujer tan humilde, hizo que Dios mismo les entregara una gran victoria. Usted se fija, las mujeres, cuando nos ponemos del lado de Dios, tenemos la unción para romper y destruir sellos diabólicos. Amén. Pero cuando nos ponemos de parte del diablo, los cielos se nos van a poner de bronce. Entonces miramos nosotros Satanás queriendo atemorizar a Jesús, pero Jesús dice que lleno del Espíritu Santo venció el espíritu de temor. Ahora miramos a Elías lleno del poder de Dios, pero Jezabel lo tiene. ¿Quién? ¿Por cuántos años estuvo con temor Elías? 3 años. 3 años. Porque después de 3 años le dice: ahora anda, preséntate allá. No, es que le tengo miedo, Jezabel me va a matar. Ve y profetiza, y dile acá que una gran lluvia viene. Pero Elías le temblaban los pies. Pero en medio del temblor, cuando el temor viene, Dios nos va a llevar a enfrentarnos frente a frente, cara a cara con el mismo diablo, con tus enemigos. Cuando la pobreza vine y siempre tuviste miedo a aquella gente que humilla, porque hay gente que humilla a la demás gente, Dios te va a levantar. Enfrenta a ese gigante de temor, enfrenta todos esos temores que vienen. Elías tenía miedo a profetizar. ¿Por cuántos años se cerró el espíritu de profecía en la boca de Elías? Porque el espíritu de temor vino y le cayó la boca. 3 años. Hoy van a entender que esos demonios arruinan familia, y lo peor que se van pasando de la mamá a la hija. Diga a la mujer: renuncio a ese demonio. Lo saco de donde esté metido. Diga: voy a honrar a mi esposo. Y el que no tiene también, dígalo, por ahí viene. Como nosotros humanamente, los hijos de Dios en la iglesia,
estamos metiendo a nuestros esposos y algunas veces a nuestros hijos en cárceles de temor. ¿Cuántas madres de familia los hijos los maltratan tanto? Los meten en temor. David se enfrentó a estos tipos de temor. Mire lo que dice en Salmo 118. 118:6 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 23:4. Mire, el salmista constantemente estaba peleando también y viéndose en unas situaciones así. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento. Que yo no entendía por qué la gente dice que hay que quitar el sello y romper el decreto. Y hoy, a través de esta guerra, me di cuenta por qué dice que Juan subió al cielo en el libro de Apocalipsis. Y dice: y yo, Juan, estaba en el Espíritu y fui llevado y miré al Cordero. Y lo miré como un león, porque el león pelea, porque Dios le dijo a Judá: tú irás al frente como un león para defendernos. Y por eso Jesús se paró como un león a favor nuestro, para romper y destruir esos decretos de temor, de opresión, de depresión, de nervio, de inseguridad. Porque todas esas cosas no nos hacen triunfar en el reino de Dios a nosotros. El temor es una de las cosas que siempre impedirá que nosotros lleguemos a agarrar aquello que nos pertenece. Entonces mire cómo es la cosa que yo no entendía, por qué la gente ora con los sellos. Que dice: vamos a quitar los sellos y ahora vamos a romper el decreto. ¿Cuántos de nosotros estamos bajo decretos de opresión? Y dice que, mire lo que miró Juan, dice que ese rollo arriba en el cielo estaba como sellado, donde dice que Juan subió y que miró que Jesús abría los 7, o sea, los 7 sellos se los quitaba. Porque como que usted a este papel le ponga, mire, son sellos. Son sellos, y si esos sellos no se quitan, usted sigue con una maldición. Pero alguien tiene que, mire, romper el decreto. Pero antes de romper el decreto, ¿qué vamos a hacer? Abrirnos bien los ojos, quitarlos. Antes de romper el decreto, tiene alguien que quitar los sellos. De Apocalipsis, que dice que él vio cómo eran quitados los sellos, arrancados los sellos, para luego abrir el libro y luego romper los decretos. Pero qué tremendo es esto, que si usted y yo no nos paramos a liberar a nuestras generaciones, nadie lo va a hacer por usted. Pastora, pero ¿a dónde usted mira esto y no está viendo aquí lo que dice el Apocalipsis? Estamos hablando del Nuevo Testamento, de lo que Juan miró para la iglesia. Vi en la mano derecha el que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Estaba abierto? No. Y luego dice el otro versículo: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus, arrancarlos? Porque estábamos la iglesia como atada. Todas las cosas que le pasaron al pueblo de Israel, enfermedades, temor, pánico, tristeza, luto, porque la palabra dice en Isaías 61 y en el libro de Lucas: mas el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha enviado para libertar al cautivo, a los presos, a abrirle la cárcel y a declarar el año de la buena nueva de salvación para mi pueblo. Entonces dice que Juan aquí, después de que Jesús va y asciende al cielo, dice que Juan está viendo que hay libros sellados y que el diablo tiene decretos en contra nuestra, pero que esos decretos, desde que Jesús llegó al cielo, están, mire, ve, enrolladitos y sellados.
Usted sabe quién es el único que abre un libro cuando usted va a un juicio. El juez. Entonces ahora Juan está viendo a Jesús sentado en el trono y está viendo los acontecimientos. O sea, él pudo, así como yo, que esta mañana dije, pero ¿cómo serán esos libros de un sello? Porque yo estaba primeramente leyendo el decreto que había en Esther. Y ahora Juan está hablando de este rollo, y vi en la mano derecha el que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte, y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Porque no había uno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque estaban sellados. Yo tengo en mi casa que compré, le venden la réplica del libro de Moisés del Antiguo Testamento, que es un rollo, así en dos palitos, ¿verdad? Pero cuando usted lo compra, viene eso enrollado y viene con un sello. O sea, el sello viene como decir en una almohadita. La almohadita viene dentro el pergamino y luego el sello. Pero dice que ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y miren lo que dice aquí: y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Por qué lloraba Juan? Porque Juan sabía que si esos sellos y eso no se abría, seguíamos nosotros atados bajo un decreto del enemigo. Yo decía uno de estos días, ¿por qué será? Pero uno algunas veces tiene que enfrentar a esta guerra que yo me enfrenté anoche, que no dormí nada. ¿Por qué será que la gente dice y quito los sellos y rompo el decreto? Pero hoy en la mañana dije, yo voy a ver qué es sello. Y yo busco ahí en el internet. Quiero saber cómo son los sellos. Según yo era, ¿cuántos imaginaron que era así? ¿Cuántos imaginaron que era así? Pero en enrollar el pergamino, en el Antiguo Testamento, en los días de la reina Esther, dice que fueron enviados para matar a los judíos. Dice que fueron enviados decretos con sellos de parte del rey. Y si aquello estaba sellado, lo único que lo podían abrir era la provincia del lado que no amaban a los judíos, porque los judíos en esos decretos que escribieron estaban destinados a morir. Hasta que la reina Esther dice que se levantó en ayuno y en oración por 3 días. Y dice que entonces en esos 3 días al rey se le quitó el sueño y Dios habló de las crónicas de Mardoqueo. Pero Mardoqueo se tuvo que parar a favor de los judíos para romper el decreto y quitarle el sello al malvado Amán. Porque el rey, dice Asuero, le había dado el anillo de sellar los decretos. Ahora la guerra no era tanto que se encontrara Amán con el rey de Israel, sino que se rompieran los decretos y se le quitara el anillo al malvado Amán. Porque el anillo era la autoridad de sellar. Entonces yo me ponía a leer el libro de Esther hoy y decía que es tremendo, porque se reunieron un mes de abril y dijeron, planifiquemos la muerte de todos los judíos. Vamos a seguir con esto después, pero les voy a leer lo de Esther. Planifiquemos la muerte de todos los judíos. Pero la planificaron un mes de marzo, un mes de abril para matarlos, un mes de marzo, un año después. El enemigo siempre planificará maltratar a nuestros hijos, a los matrimonios o a la iglesia, y no lo planifica de un día para otro. Esther 3:13, la palabra habla y dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir
y matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos y niños y mujeres en un mismo. Pero mire lo que dice aquí en el 13. Dice que se reunieron desde un mes de marzo para luego ver un mes de abril para matar un mes de marzo. Lo que yo estaba impresionada es como los ciclos, cómo el enemigo planifica cosas y nosotros algunas veces las cosas las miramos normales. ¿Cómo las miramos? Normales. Las miramos tan normales que estamos creyendo siempre que así como nosotros pensamos es. Yo les puedo decir algo, en este pueblo no hubiese sucedido nada si usted y yo no nos levantamos a hacer guerra a favor de este pueblo. No hubiese pasado nada, pero nada es nada, porque Dios lo que hace es que siempre está levantando un hombre y una mujer que destruya los sellos. ¿Cómo es posible que a este pueblo de Israel el diablo lo quería matar y lo quería destruir de una forma fea? Y dice, y este malvado Amán, dice en el 7:6, es nuestro adversario y nuestro enemigo. Y Amán se puso pálido de miedo delante del rey y de la reina. Entonces el rey, enfurecido, se levantó de un salto y salió al jardín y al palacio. Pero vaya, si la reina Esther no se levanta en 3 días de ayuno por aquel decreto, dice que se habían reunido en el mes de abril para matarlo en marzo. En marzo envían los decretos a todas las provincias. Ahora la reina Esther se pone en ayuno y también en el mes de marzo se rompe el decreto de muerte y se le entrega el sello a Mardoqueo. Y es ahí cuando el pueblo de Israel, de ahí nacen esas fiestas gloriosas que dice que reparten provisión y hacen una gran fiesta a Dios. Pero antes de esta fiesta, imagínese usted cómo el pueblo judío estuvo por 3 días amedrentado. Pero el diablo a solas, escondida, este montón de gente, esta multitud, sabían ellos en su interior que planificaban la muerte. Yo quiero decirle, los demonios planifican la caída, planifican los decretos de accidente, planifican la caída de un territorio o de un pueblo o de una familia. Los demonios siempre van a estar planificando, así como esos días que dice que planificaron en contra del pueblo de Israel una gran muerte. Cuando yo estaba leyendo esta parte, hoy dije yo, qué tremendo como este pueblo de Israel en los días de Esther, cómo planificaron matar a los judíos en meses específicos y enviar una estrategia con anillos escritos y sellados. Si Esther no se levanta, los judíos hubiesen sufrido una gran masacre. Por eso es que nosotros, la iglesia, usted se conforma y se queda en su casa el 30 de diciembre que nos tomamos el parque. Nosotros solo estamos rompiendo los decretos de todos los meses de enero a diciembre que se levantaron en contra de este pueblo y preparándonos para que el próximo año no haya muerte, no haya destrucción, que lo que planifica el enemigo para los próximos meses no se cumpla. Pero ¿qué se tiene que hacer, pastora? Romper los decretos. Pero hay sellos diabólicos. Y estos sellos no solo son en contra, imagínense que quiere en contra de un pueblo y una nación. Pero hay decretos, también dice que en los días de Daniel habían decretos en contra del pueblo de Israel. Y decretos horribles que estaban, ¿verdad?, a punto de destruir todo el pueblo, hasta que Daniel se levantó, leyó el libro y empezó a destruir los decretos. Pero cuando uno mira estas cosas, dice que es tremendo como el poder del decreto de la boca del hombre.
Levante su mano y diga: tengo que establecer decretos a favor de mi pueblo. Y dice en Esther 9: y en el mes de 11, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey, oiga bien, cuando había de haber ejecutado el mandamiento del rey, su decreto, y el mismo día en que el enemigo de los judíos esperaba enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Esa fecha de ese 17 de marzo, que iban a matar a los judíos, que los habían amedrentado por un año, ese mismo día, porque Esther se levantó a romper y a destruir los decretos y a quitarle el sello que tenía Amán, y se lo entregaron a Mardoqueo, ese mismo día dice, oiga bien, diga ciclos. Había un ciclo de muerte allá que los llevaba a morir. Y miren el 9: y se levantó Esther en ese mismo día que iba a haber muerte para declarar vida. Y usted tiene que ir a su casa a leer Esther 6, 7, 8 y 9. Y se va a dar cuenta que hermoso eso. Y me gusta porque dice: y el mandamiento del rey hizo decreto el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaron enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de lo que ellos aborrecían. Mire qué gran victoria. Lo que querían hacer con ellos, matarlos y saquearlos, más bien los judíos se enseñorearon de ellos. Y dice: y los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para descargar sus manos sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. El temor que había en ellos ahora estaba sobre sus enemigos. Levante su mano y diga: yo vengo ahora mismo destruyendo todo sello que mis padres le dieron en el pasado al enemigo. Diga: y rompo los decretos de muertes, todo lo que va ligado con el Hades, todo espíritu que va ligado a perseguirme, a estancarme y a detenerme la conquista. Yo declaro que tengo el sello del Espíritu Santo y el poder del decreto en mi boca. Qué hermoso fue que Esther se paró para destruir el decreto en ayuno. Es que el ayuno, mire, a la gente no le gusta ayunar. Mire, el pueblo de Israel en los días de Esther estaba perdido por un año, diciéndole: el próximo mes de marzo todos estos judíos estarán muertos. Y yo me imagino las madres le influyeron un año de temor a los niños, y los padres diciéndole: disfrutemos todo este año, porque ya el decreto fue dado y sellado por el rey. Fue enviado con sellos, y en el mes de marzo, cuando llegue, ya van a abrir el decreto y los sellos y nos van a matar. Pero Mardoqueo llega y dice: mira, para esta hora llegaron. Diga: para este tiempo llegaron. Diga: para romper el sello y destruir los decretos. Y voy a seguir aquí. Y dice que Esther viene y los judíos más bien se reúnen, porque el temor que ellos tenían, ahora quien lo tiene es el enemigo de ellos. El temor de ellos cayó sobre el otro pueblo, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes, oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Alguien levanta la mano y diga: el temor que hoy me coge va a ir sobre mis enemigos, porque quito los sellos de herencia, porque Jesús ya lo quitó allá arriba en el cielo. Él es digno de abrir los sellos, porque fue inmolado y Él ha vencido. Eso es lo que la Biblia está hablando. En lo real habían decretos escritos, enrollados y sellados.
Pero después de todo este tiempo, imagínense qué hermoso estos 3 años. Y dice: y Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su familia iba por todas las provincias, y Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos. Diga, este es el plan de Dios. A filo de espada y con morada y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Y en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron a los judíos, a 500 hombres mataron entonces. Y luego dice aquí: y el mismo día se le dio cuenta al rey en el 11 acerca del número de los muertos en Susa, residencial del rey. Y dijo el rey a la reina Esther en Susa, capital del reino: los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. Diga, el plan de Dios es destruir a nuestros enemigos en su propio campamento, por el poder del decreto. Lo que yo quería era: ¿por qué la gente ora? Dije yo, como eso que rompen los sellos. Porque yo soy bien celosa de las cosas. Yo escuchaba que la gente rompía sellos, pero yo dije yo no voy a hacer eso, porque yo no le entiendo a eso. Pero hoy que estoy viendo este pergamino así, y que me puse a estudiar esto y el Apocalipsis, digo yo, qué tremendo. Porque en el libro de Apocalipsis, ya voy leyendo, hay grandes revelaciones. ¿Cuántos de nosotros tenemos decretos sellados y firmados y sellados? Ahora nos vamos a volver a ir al Apocalipsis. Es que usted tiene que saber que la guerra que venimos teniendo en las naciones y en la tierra es porque adelante hay sellos y hay decretos en contra de la familia. Y eso fue lo que Juan miró arriba. Y dice: y lloraba yo mucho, porque no había uno digno de abrir el sello. ¿Qué hubiese pasado si la reina Esther no se levanta a romper el decreto? Hubiese habido una matancina. Si es que necesitamos levantar decretos. La reina Esther en lo oculto destruyó los decretos y quitó el anillo, el sello. Y por eso los judíos están celebrando tanto. Sigamos ahí, en lo del Apocalipsis. Y dice Juan: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré bien en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los. Y cuando hubo abierto el libro, se descubrió que las oraciones de los santos no estaban contestadas, que no había habido respuesta porque estaban selladas. Y cuando abrió el libro, se dio cuenta que las oraciones de los santos de la iglesia, hay oraciones que hacemos y no hay respuesta. Pero hoy vamos a aprender, por eso que estamos viendo que vamos a quitar todo sello que le dio nuestros ancestros, todo decreto que el enemigo tiene aún por. Mire, ve, cuando nosotros somos muy chismosos, ahí hay decretos. Sí, le damos un derecho legal al enemigo. Cuando nos creemos tan perfectos, le damos un derecho legal al enemigo. Miren lo que dice Juan: y cuando hubo tomado el libro, y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Pero ¿hasta cuándo Juan mira esto? Hasta que es abierto el libro, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Si Jesús no vence por nosotros, ahí estuviéramos muertos en delitos y pecados. Pero aún en este tiempo, si Juan miró esto, es porque nos está hablando que hay cosas que nos están siguiendo y que tenemos que seguir
peleando y orando. Por eso dice, las oraciones de los santos, que son las arpas y las copas, adoradores e intercesores. ¿Son arpas? Sí. Que cada copa se llena con la intercesión. Por eso necesitamos que la iglesia quiera interceder. Y si una iglesia no tiene intercesión, corre peligro. Porque los tiempos que venimos enfrentando, mire, aquí solo la guerra espiritual nos va a dar esta gran victoria. Y dice él, y yo miré las oraciones de los santos y de los que tenían arpas y copas, y decían: digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, y de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea, eso que Juan está viendo, hasta en ese momento dice Juan: realmente hoy sí puedo decir que somos libres, que nos ha redimido, porque eso que estaba sellado y cerrado por años, Dios lo tuvo ahí. Yo digo que desde el Génesis estaba eso ahí, hasta que Jesús llegó al trono y claro, le quitó el dominio a Satanás. Entonces era el único. ¿Sabe que la iglesia es la única que puede liberar al cautivo? ¿Sabe que la iglesia es la única que puede orar por un endemoniado y que sea libre? ¿Sabe que la iglesia es la única que puede orar por una persona que tiene depresión y que los demonios lo suelten? ¿Por qué, pastora? Porque cada día estamos liberándonos y pidiendo perdón. Todos los días pecamos. Y todos los días el perdón, y identificarlo con el perdón, nosotros venimos y tenemos acceso a ayudar a otros. Y porque usted se apostra y ora por aquellos que de verdad de repente no son nada suyo, pero por causa de esa oración se está libertando mente y corazones de gente que está bajo ataduras. Nadie quiere en este tiempo, ni nunca ha querido ser un drogadicto, nunca. Pero si usted y yo no abrimos la boca y nos conformamos: Señor, yo oro por este pueblo para que no haya niños abusados, para que no se siga decretando la pobreza, ni la miseria, ni la escasez, que los brujos se arrepientan, Dios, que los padres no visiten brujos, porque ¿qué culpa tiene el niño de vivir en escasez? Por un padre que visitó un brujo, y cuando este niño crece en miseria, en escasez y en todo, porque le dieron un derecho, y hay sellos y hay decretos que están ahí hasta que alguien los rompe, enrollados. Y tu sangre nos ha redimido para todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes tienen la autoridad aquí en la tierra? Y hay cosas realmente que nuestros antepasados nos dejaron tan atados que ni cuenta nos damos nosotros qué cosas practicaron. Y de remate no se arrepintieron. Y de remate unos hicieron pacto con el diablo. Sí, pastora, ¿cómo es eso? Sí, hicieron cosas. Y miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y el número de millares y de millones de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero ¿hasta cuándo Juan escuchó esto? Por eso le fue necesario a Juan tener una visión y ver el panorama. O sea, Juan fue llevado para que nos transmitiera a nosotros esta información. Y hoy está revelada y plasmada en la Biblia para que nosotros agarremos el arma de romper los sellos y destruir los decretos. Porque para eso se llama el libro de la revelación. Oiga bien lo que viene Juan, mira cuando... Ay, es que está hermoso. Yo digo, qué hermoso, porque Jesús estuvo esperando a un humano. Hay un trono, Dios mismo esperando a alguien que mire. Cuando esto se destape, Juan, voy a llenar la tierra de riqueza. Cuando este que venció, este que los amó tanto, este Jesús que decidió pagar el precio, el que se dejó clavar por ustedes, el que soportó todas las pruebas para enseñarles y modelarles cómo deben de ser ustedes en la tierra. Y miren lo que Él ha hecho por la tierra, por los hijos de la tierra. Con eso de ser obediente
acceso a la riqueza. Por causa de Él tenemos acceso a la sabiduría. Por causa de Él tenemos acceso a la fortaleza, a la honra y a la gloria y a la alabanza. Y dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos han oí decir, dice Juan, que Él es dueño de todo lo creado, de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Al que está sentado en el trono y el cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dice, y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos. Y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos. Qué tremendo esto. Y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos. ¿Y qué dice aquí? Y dice, y oí una voz de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno, ven y mira lo que está aquí, que estaba sellado. Pero gracias a Dios que lo abrió. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y será venciendo y para vencer. Y luego dice, y vi el segundo sello. Que en este segundo sello había un conflicto en la tierra, dice aquí en mi Biblia. Y cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven Juan y mira. Y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Que se matasen unos y se les dio una gran espada. Usted mira todas las cosas que Juan miró, dice las cosas buenas y las cosas malas que vienen para la tierra. Y dice, y a la iglesia se le dio la autoridad, porque Él gobernará sobre todo linaje, sobre toda lengua, sobre toda nación, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Yo quiero que se ponga en pie, porque yo lo que quería era saber por qué la gente oraba así, que rompe el decreto. Yo rompo los decretos, pero eso de que quito los sellos. Y vamos a seguir estudiando. ¿Cuántos van a seguir estudiando los sellos? Amén. Porque ya miro ahí cómo que está la cosa. Miren los sellos, ¿ven? Muchos de nosotros hemos estado atados por años. Gente que su abuelo fue alcohólico, su tío fue alcohólico, su hijo alcohólico, y allá al otro, adicto a las drogas, al conformismo, al negativismo. Creo que nosotros tenemos sellos por todos lados. Hay que romperlo. Aquí cada quien diga, realmente me dejaron sellado y voy a romper ese sello, voy a destruir el decreto. Yo digo que ese decreto de miseria y escasez lo hemos golpeado como familia, pero como iglesia nos hemos levantado para destruirnos en nuestro pueblo. O sea que Satanás, por eso es que odia. Mira, esta casa la quisiera matar y a mí me quisiera destruir, pero no puede. Porque mire, estoy tan maravillado con el Espíritu Santo de que hoy, mire, hay tanto que yo escribí ahí. Cuando me puse a buscar de eso, de los sellos, es que ustedes le abren los ojos, pero no se le pueden abrir mientras no está viviendo en la guerra. Le doy gracias a Dios por cada guerra que vivo, porque cada guerra me enseña, porque me da armas más bien para pelear con el enemigo. Cierre sus ojos, dígale: Señor, aquí estoy. Dígale: todo decreto que está sellado. Diga: todo lo que no me deja reinar. Porque Juan lo que miró era que esos decretos que estaban ahí sellados no dejaban reinar todavía aquellas cosas a los apóstoles. Hay riquezas que están bajo sellos diabólicos y satánicos por ofrendas que dieron nuestros padres, ofrendas que dieron en novenas a los demonios, ofrendas que dieron que se tienen que romper. El libro de Ageo 2:23 dice que
este es el tiempo de edificar. Y habla cómo pusieron sellos de muerte. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. Léalo ahí. 1, 2 y 3. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Y un fuerte aplauso, Señor. Levante su mano, Padre. Hoy nosotros rompemos y destruimos ahora mismo esos sellos que el enemigo ha puesto